Desde que subí el video sobre el idioma serbio, recibí comentarios en el que dicen que ruso y serbio son similares y mensajes en el que me preguntan si los serbios pueden entender el idioma de los checos, bosnios, croatas y otros eslavos. También hay gente que quiere saber si al aprender ruso, checo o serbio podrán entender algunas otras lenguas de esta región. Entonces, como este tema les parece confuso a muchos, hoy les voy a aclarar esas dudas y responder a sus preguntas. Pero antes de darle una explicación, primero quiero que entiendan algunas cosas sobre los idiomas eslavos. Las lenguas eslavas son las lenguas de Europa Central, Europa del Este, del norte de Asia y los Balcanes, que pertenecen a la familia lingüística indoeuropea y que se dividen en tres subgrupos: oriental, occidental y meridional. Aunque hay más de 20 lenguas eslavas, solo 10 son oficiales. Del grupo oriental, el ruso, el bielorruso y el ucraniano; del grupo occidental, el checo, el polaco y el eslovaco; y del grupo meridional, el serbo-croata, el esloveno, el macedonio y el búlgaro. Estos idiomas se parecen por muchas características que comparten, como la compleja pronunciación, la morfología, el alfabeto cirílico y latino, los nombres, pronombres, adjetivos que tienen hasta 3 géneros, 3 números y hasta 7 casos, y los verbos que marcan persona, número, género, modo y tiempo. Aunque tienen cierta similitud, también hay muchas diferencias. Por ejemplo, el grupo oriental, que utiliza el alfabeto cirílico, en comparación con el alfabeto cirílico serbio, tiene más letras y algunas que para nosotros no existen. Mientras el serbio tiene 30 letras, el alfabeto bielorruso tiene 32 letras y ambos, el alfabeto ruso y ucraniano, tienen 33 letras. En la gramática rusa y serbia también existen algunas diferencias. En ruso hay solo 3 tiempos verbales, mientras en serbio hay 7, y en ruso el verbo ser se omite cuando se usa en el presente, que no es el caso en serbio. Los eslavos occidentales, los polacos, los checos, los eslovacos, utilizan el alfabeto latino, pero también es un poco diferente del alfabeto latino serbio. Este grupo de idiomas son fonéticamente bastante distintas de los otros idiomas eslavos, sobre todo el polaco, que utiliza algunos signos diacríticos. El búlgaro, el macedonio, el esloveno y el serbo-croata, que se hablan en los Balcanes, pertenecen al grupo meridional y se dividen en 2 ramas. En esta región se usan y alfabeto cirílico y alfabeto latino, pero solamente el serbo-croata admite ambas formas de manera oficial. En Macedonia y Bulgaria siguen usando el alfabeto cirílico y en Eslovenia usan el alfabeto latino. Aunque el esloveno usa las mismas letras que la versión latina del serbo-croata, el esloveno tiene 6 casos y no 7 como serbio, y tiene 3 números gramaticales: singular, plural y dual. Una de las diferencias del búlgaro y macedonio en comparación con los otros idiomas eslavos es que ellos tienen artículos y no tienen los casos gramaticales. También en su gramática no existe el infinitivo, porque el infinitivo coincide con la primera persona del singular del presente de indicativo. Aunque es básicamente el mismo idioma con algunas variaciones en cada país, serbo-croata se divide por motivos políticos entre el serbio, el croata, el bosnio y a veces el montenegrino. Pero como lo pueden ver, todas las oraciones de la pantalla son básicamente las mismas, así que todos nos entendemos perfectamente. Igual como que en el caso del español con el portugués, 2 personas de distintas lenguas eslavas pueden entenderse con facilidad si hablan las lenguas de la misma familia, como por ejemplo el polaco y el checo, y es más difícil si sus lenguas pertenecen a 2 ramas distintas, por ejemplo el serbio y el eslovaco. En mi caso, cuando escucho los idiomas eslavos no meridionales, no puedo entender nada. No entiendo ni ruso, bielorruso, ucraniano, checo, polaco, eslovaco, solamente los idiomas de mi grupo: el esloveno, el búlgaro, el macedonio y claro, el bosnio, el croata
y el montenegrino, que son iguales que el serbio. Espero que esto haya aclarado sus dudas. Muchas gracias por ver y por estar aquí y nos vemos en el próximo video. Chao.